Hola, soy Germán Peralta, psicólogo, y vamos a hablar de somatizaciones, enfermedades físicas y estos procesos corporales a donde no terminás de entender qué es lo que está pasando. Todas estas manifestaciones corporales, más allá de la información médica y de la experiencia que tengas en esos ámbitos, viene acompañada de una serie de preguntas que generalmente aumentan la angustia. ¿Irá a empeorar? ¿Cuán grave se irá a poner? ¿Será que está creciendo y yo no me estoy dando cuenta? ¿Por qué a mí? ¿Será que hice algo mal? Esto es por qué y todas las interpretaciones que has ido recabando a lo largo de las posibles soluciones que has intentado. Porque soy culpable, porque esto tiene que ver con tal o tal cosa. En fin. Cuestión es que generalmente las personas lo que están tratando de hacer cuando se enfrentan a este tipo de mecanismos es controlar de alguna manera lo que está pasando. ¿Cómo lo hacen? La primera es, bueno, acudir a la parte médica, eh, y a veces incluso con una especie de sobreconsulta. Cuando entras por la parte médica, que es muy importante y fundamental, pero viene acompañada de un montón de cuestiones paralelas. El encontrar el profesional adecuado, el trato del profesional adecuado, la demora en el diagnóstico, te piden estudios, están los resultados, hasta que vas y volvés a chequear, hasta que arranque el tratamiento, y en el medio pasan muchísimas cosas a nivel de la psique. La otra suele ser, justamente por esos factores que te acabo de comentar, entrar en evitación. Entonces postergo los controles médicos, postergo saber qué me está pasando y obviamente empiezo a evitar, y eso tiene un costo que se empieza a acumular. Y en este proceso aparece una tercera forma de querer controlar lo que pasa, que es lo alternativo. Espacios que muchas veces dan alivio momentáneo, pero que realmente no terminan de solucionar la cuestión de fondo. Muchas veces incluso la persona se carga de más ideas, ¿no? Interpretando lo que le pasa de acuerdo a distintas propuestas, y en base a eso, generalmente por acumulación, terminan muy estresados porque se supone que me pasa esto, pero no sé cómo hacer el cambio. Lo psicológico, por otro lado, no termina de integrar siempre lo corporal. Depende del tipo de terapia que hagas, depende del momento terapéutico, porque entrar en un proceso de terapia individual es sumamente beneficioso. El problema de la terapia individual es que muchas veces los resultados no se sabe bien por qué son. Afectan al cuerpo, sí, por eso que la terapia individual es buenísima, es sumamente importante, y de hecho los médicos están cada vez más recomendando a sus pacientes que hagan terapia psicológica. Ahora, aún así, mucha gente no tiene ese tiempo de entrar en un proceso, de ver qué le está pasando. Además, no terminan de entender de buenas y últimas qué fue lo que hizo que gatilló tal o cual síntoma. O cómo hago para que ese miedo a que alguna enfermedad, entre comillas, grave no regrese. Terminan sintiéndose mejor, porque la terapia psicológica es muy buena y necesaria, pero no terminan de comprender esa lógica del cuerpo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que quedas atrapada o atrapado entre sistemas que no dialogan, haciendo lo mejor que podés, pero sin accesar a esa eh, unión con tu proceso corporal. Así que te voy a facilitar una analogía que creo que nos va a servir muchísimo para poder comprender eso que está faltándote. Y lo que te está faltando tiene que ver con la lógica del proceso corporal. Y ahora vamos a ver qué es eso, porque lógica no es ponerse a pensar, lógica no tiene que ver con el raciocinio, tiene que ver más bien con la organización eh, de lo corporal, pero no en el ámbito médico, porque básicamente un médico va a la facultad y comprende la lógica de eso que llamamos enfermedad, no sé, del hígado, ¿no? Pero lo hace en términos del órgano, ¿no? Y del sistema y de la salud física, ¿no? Es como si tuviera en cuenta solamente el cuerpo. No vas a ir a la facultad para entender la lógica de tu hígado. Sería buenísimo que el médico te lo explique. Lo que no hacen y no pueden hacer es vincularte eso con tu personalidad. Es decir, ¿qué tenés que ver vos con eso que llamamos lo sintomático de tal órgano, por ejemplo? Y no solamente a un nivel interpretativo, porque de esas interpretaciones seguro que tenés de sobra. Ah, esto tiene que ver con tal y tal cosa, o esto está vinculado con, no sé, lo transgeneracional, o esto me pasa porque no sé poner límites. Sí, ok, cierra, pero no termina de cerrar. Entonces, el tema no es interpretar lo que te pasa, es decir, ponerle un significado ajeno y tratar de forzarlo. El tema es traducirlo.
empezar a traducir eso que te pasa a tu propio lenguaje. O sea, el lenguaje del cuerpo, empezar a traducirlo para poder entenderlo con tu lenguaje humano. Porque nadie se quiere enfermar, nadie quiere somatizar. Y sin embargo, muchas interpretaciones dicen, bueno, lo estarás haciendo por algo, ¿no? Porque también hay de ese tipo de interpretaciones acusadoras. Conclusión, la persona termina yéndose con la cabeza llena de ideas, pero son más ideas para latigarse que para generar un cambio real. Entonces, quiero que se imaginen al cuerpo con todas sus partes como un ecosistema vivo. En un ecosistema hay un equilibrio, un ecosistema que no está interferido, ¿no es cierto? Entonces, la selva tiene un equilibrio, el bosque tiene otro, el jardín de tu casa tiene otro, la maceta de tu planta tiene otro. Todos son distintos niveles de ecosistemas. Cuando ese ecosistema está no interferido, funciona perfectamente. ¿Qué quiere decir eso? Que está en buena vinculación con el medio ambiente. Entonces, las plantas que crecen son de acuerdo al clima que hay, está regulado de acuerdo a la cantidad de lluvia que cae, los animales que viven tienen una relación de equilibrio, que unos ayudan a otros, unos depredan a otros, o sea, un montón de concatenamientos causales que miramos desde afuera y decimos, eso está equilibrado y por algo está, tiene lógica, tiene funcionamiento, tiene un para qué. El tema es cuando esto está interferido. Y el ser humano, adivinen con qué interfiere su cuerpo. Con las cosas que tenemos en nuestra psique. Por eso es que es tan importante trabajar lo psicológico y no podemos hacer esta separación que pretende la medicina. Sin embargo, la necesitamos, porque una vez que está el síntoma, necesitamos del sistema médico porque saben cómo ayudarnos. Ahora, en esta analogía que yo te propongo, quiero que te imagines el cuerpo como un ecosistema vivo, pero cuando hay una enfermedad o algún síntoma, es como si hubieras tomado una partecita, alguna especie de algún animal, y lo has colocado en un zoológico, ¿no? Entonces perdió su libertad de funcionamiento. ¿Y qué pasa en los zoológicos? Y bueno, los que trabajan en zoológicos saben muy bien que hay que darle, digamos, si tenés un oso polar, pues tendrás que facilitarle las condiciones de frío, si no va a morir. De acuerdo a cada animal, de acuerdo a cada especie, se tienen en cuenta las necesidades y se van dando en esa condición, en este caso, de encierro. Entonces, quiero que pienses en tus síntomas como si fueran animales en un zoológico. Y para poder liberarlos, tenemos que ver cuál es el ecosistema. Ahí entramos en integración. Toda analogía es imperfecta, así que no se va a tratar de liberar el animal porque todo tu cuerpo funciona como un todo. Sin embargo, cuando algo se corre de ese funcionamiento y se empieza a distinguir y decís, o el médico te dice, estás con un problema, no sé, al hígado, ¿no? Es como si hubiéramos sectorizado esa parte y ahora nuestra tarea es entender ese animalito hígado. ¿Cuál es la lógica que tiene? ¿Cómo es que funciona? Nuevamente, los médicos te van a decir simplemente, digamos, es lo mejor que pueden hacer, ¿no? Está pasando esto, hace falta tales y tales cuidados. Muchas veces, como digo, agregan un montón de capas desde el miedo, desde el susto, ¿no? Porque bueno, tienen esa función. Ahora, lo que nosotros necesitamos para que vos accedas a la lógica completa es entender ese animalito llamado hígado. ¿Qué hace el cuidador del zoológico? Y tiene que tener en cuenta todas las condiciones de lo que ese animal hace. Y me voy a un zoológico porque ahí generalmente hay animales que no estamos acostumbrados a comprender. Vemos los leones, vemos los tigres, los elefantes, pero ¿cómo es la lógica de un elefante? ¿No? Ahí hace falta conocimiento específico. Ahora, llévatelo a tu ámbito más doméstico. Seguramente alguno de ustedes ha tenido ya sea un perro o un gato y también ha visto las consecuencias de aplicarle una lógica humana a un animal. Ejemplo, más allá de que si te gusta o no te gusta, si estás de acuerdo o no te gusta, pero en algún punto dejar que un animalito suba, por ejemplo, a los sillones, a las camas, etc., puede tener ciertas consecuencias. Quizás el animal se vuelve más territorial, quizás el animal se vuelve más, empieza a tener problemas para adaptarse con sus pares,
ni hablar de aquellos que están más humanizados. O sea, no es entrar si está bien o está mal eso. El tema es que todos ustedes han visto las consecuencias de esa imposición humana. El animalito sabe hacer lo que sabe hacer. Pero cuando lo sacamos de su lógica y le agregamos una lógica humana, no sé, ponerlos en lugar de hijos, que no está mal, obviamente, si tenés un perrijo está todo bien con eso. Simplemente lo que quiero es que veas que hay un desfasaje que se empieza a producir, posible desfasaje, va a depender del animal, de lo que esté pasando, etc. Pero seguramente que lo has podido ver. Y es más, por ejemplo con los gatos, ¿no? Todos de alguna manera en el imaginario popular sabemos que, bueno, el gato no hay que acariciarlo como un perro. Entonces sabemos, lógicamente, que es distinto. Entonces, cuando tratamos de vincularnos con un gato como si fuera un perro, el animal reacciona. Entonces empiezan las ideas, ¿no? Hay que dejarlos que ellos se acerquen. O sea, lo que quiero ir con este punto es que ahí podemos ver en algo más accesible para nosotros que hay una lógica distinta operando. Y que si yo no la comprendo, el animal no cambia. Es más, empiezan a pasar un montón de cosas. Hasta que alguien que sabe más o que tiene experiencia nos traduce eso. No es que el gato no te quiere, interpretación. Es que el gato funciona de esta manera, traducción. No es que el perro está berrinchoso y ladra por cualquier cosa. Es que te ha tomado como la hembra o el macho dominante y está defendiendo su territorio. Cuestiones específicas del mundo animal que cuando las podemos traducir, ¡pac!, nos cae la ficha. Decimos, ah, claro, tiene lógica. El animal no lo está haciendo de malo. Tiene una lógica distinta operando que yo, sin darme cuenta, se la estoy contaminando, ¿no? Haciendo estas cosas que hacemos muchas veces con las mascotas. Ahora, con el cuerpo pasa algo similar. Por eso te llevo la analogía a un zoológico. Porque es más desconocido para nosotros. Entender un linfoma. ¿Cuál es la lógica de eso? Más allá de lo que te dice el médico. Y de cómo funciona médicamente, fisiológicamente, químicamente, ¿no? Esa es la especialidad del médico. Pero nosotros sí podemos entrar poco a poco en ir vinculando la lógica del órgano y la lógica del órgano interferido con aquellas cosas que estás haciendo vos en tu vida. Es decir, tu psicología. Y tu psicología específica. Por eso es que parecería como una trenza, ¿no? Que está todo junto y una trenza se puede desarmar fácilmente. Pero cuando hablamos de somatización es mucho, no sé si peor decir la palabra, pero no es tan fácil como una trenza, que se puede desarmar tan rápidamente. A veces hay creencias fusionadas. A veces hay, imagínense, ir al ámbito médico y haber experimentado traumas de diagnóstico, por ejemplo, o estar en sala de espera y ver un montón de otros casos, ¿no?, peores que los tuyos, hacer esas asociaciones. O sea, todo eso va quedando en tu cerebro. ¿Qué es lo que termina pasando? La próxima vez que tenés que ir a los médicos, se te activa todo eso, que quedó fusionado. Por eso les digo, hay que ir separando la lógica del cuerpo, tenemos que ir al zoológico, entender cómo funciona, de la lógica psicológica, que son todas aquellas cosas que nos pasan como seres humanos, dependiendo de la crisis vital en la que estemos, dependiendo de nuestras particularidades, de nuestros mecanismos defensivos, en fin. Tenemos que separar esas dos cuestiones para poder entrar en esa comprensión más lógica de eso que llamamos enfermedad o síntoma. Ahí te cae la ficha y podés empezar a hacer cambios en una dirección que sea pertinente. No más evitaciones, no más alivios que no te terminan de cerrar, tipo placebos, y no más exponerte de manera compulsiva para chequear y rechequear desde lo médico. Tenemos que lograr hacer algo mucho más integrado, que integre tu parte humana, que integre tu parte biológica, que vamos a llamar un proceso de maduración psicocorporal. ¿Y qué empieza a pasar cuando empezás a entender esa lógica más profunda? Bueno, en primer lugar, dejas de reaccionar como siempre. Ya no vas corriendo a querer apagar el síntoma. Seguramente vas, consultás, ¿no?, tipo para entrar en atender esa urgencia. Pero ahora ya con una idea distinta. Che, ¿cuál será la lógica de esto?
Tampoco vas a googlear compulsivamente, a asustarte, y tampoco te vas a empezar tampoco vas a volver a entrar en estos circuitos de evitación. Simplemente empieza a aparecer una pausa. Te pausás y empezás poco a poco a hacerte la buena pregunta de, che, ¿y si hubiera una lógica distinta operando acá? ¿No? Y entras en un proceso que no es un proceso solamente cognitivo. No es un proceso de tener cierta información y, bueno, listo, esto es lo que está pasando. Eso es lo que muchas veces se ofrece desde los espacios alternativos. No, así como hace falta, si hay que ir al zoológico, muchas veces primero hay miedo de ir al zoológico. Segundo, hay que dedicarle cierto tiempo para estar cerca de ese animalito, ver cómo funciona. Necesitas información también para eso, porque de nada sirve estar, digamos, puedes estar mucho tiempo observando un animal y aprender un montón de cosas, pero qué bueno que tengas información específicas para saber dónde mirar. Entonces, el proceso en el que empezás a entrar es un proceso de comprensión y de integración de estas dos lógicas que te mencioné, la lógica corporal y la lógica psicológica. Y esa pausa te puede parecer poco hoy si estás con una urgencia. Los médicos siempre hay que atenderlo. Eso tiene que quedar claro. La propuesta es que vayas agregando esa pausa, agregando ese freno a esos mecanismos que te asustan y que te empieces a cuestionar esta buena pregunta que les comparto. Y esa pausa es un montón. Créeme que parece poco, pero es un montón. Porque es lo único que te puede sacar de un circuito que quizás llevas toda la vida anestesiadamente haciendo de la misma manera. Así que para poder desarrollar esta capacidad de traducir lo que va pasando, he desarrollado una serie de talleres a los cuales te voy a invitar. En esos talleres vamos a ir paso por paso ofreciéndote el siguiente paso lógico. Es decir, este es el primero, que tengas una orientación general y a partir de ahora iremos agregando contenido muy accesible y secuenciado, cosa que vayas construyendo tu paquete de herramientas para poder avanzar en esta capacidad de poder traducir lo que le va pasando a tu cuerpo, aprovechar mejor los espacios médicos, aprovechar mejor los espacios psicológicos y empezar a encontrarte en ese cruce a donde lo lógico y lo psicológico, perdón, la lógica corporal y la lógica psicológica se entrecruzan. Ahí es donde tenemos que aprender a desarrollar esa habilidad. Así que estás invitado a los próximos talleres que te voy a ir compartiendo. Bueno, muchas gracias por escuchar. Antes de despedirme, quiero inaugurarte un buen inicio de este camino. Sea lo que fuere que estéis atravesando, hay otras formas de verlo. La mirada positiva de uno mismo hace una diferencia enorme en cómo tu cuerpo también va reaccionando. En los próximos talleres, digamos, una de las cosas que vamos a ver, por ejemplo, son las condiciones para que el cuerpo genere estas enfermedades, que es todo un tema en sí, lo vamos a ir desarrollando. Pero sí te adelanto una cosa, no te quedes solo, porque la soledad es uno de los principales factores que hacen que el cuerpo tome el control haciendo lo que sabe hacer. Es decir, a nadie nos gusta enfermarnos, pero muchas veces desde la lógica del cuerpo, eso que está haciendo tiene su sentido. Y muchas veces es porque no tuvo apoyo suficiente la psique, la persona en sí, ¿no? Entonces, frente a la soledad, se alimentan muchísimos miedos y esos miedos no son un buen cultivo para un cuerpo sano. Así que busca apoyo, busca compañía, busca buena calidad de información y ojalá te vea en los próximos talleres.